Muy bien. Esto es lo importante entonces en la velocidad del sonido, ¿sí? Acá está lo que es reflexión y refractancia. Ya ustedes manejan bien el concepto, ¿no? Y solamente estamos en recordar nada más. Para esto es importante la interfase reflectante, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso depende. Pero ¿quién me va a dar la interfase reflectante? Me va a dar la densidad. ¿Sí? La densidad sobre todo. ¿Sí? Ese es un concepto nuevo que le estoy metiendo en vista de que ya estoy metiendo algo de ¿ya? Eso en un primer momento no. ¿Listo? Entonces, su interfase reflectante, mire, ve, acá está el concepto, ¿sí? Viene a ser lo que me va a dar la diferente impedancia acústica. ¿Qué es la impedancia acústica? Es la oposición que le pone en medio a la penetración del sonido. ¿Sí? Eso es la impedancia, o sea, impide el pasaje de aire. Y eso está dado básicamente ¿por qué? Por la densidad. ¿Ya? ¿Sí? La impedancia acústica, ¿sí? Es la oposición, impide la penetración, ¿no? Que impide la penetración del sonido. Eso es impedancia. Y eso depende bastante de la densidad del medio. ¿Sí? Entonces, si depende bastante de la densidad del medio, esta superficie reflectante, ¿no es cierto? Entonces, ¿en dónde se va a producir más ecos? ¿Se va a producir en el aire, en el agua o en el hueso? En el hueso. En el hueso. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces ahí es donde van a aumentar los ecos, van a ser más intensos. Entonces, como hoy ustedes ven, cuando ven los huesecitos del fetito, ¿cómo lo ven ustedes? Hiperecogénico. Es una interfase más reflectante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no penetra, con la misma intensidad se viene. ¿No? Entonces, por eso que los huesos lo van a ver ustedes, ¿no? Hiperecogénicos. ¿Qué quiere decir? Que los ecos son más intensos ahí. ¿Sí? En el agua, ¿ustedes cómo van a ver? Anecogénicos. ¿Por qué? Porque no van a producir ecos. En los tejidos, ¿qué van a ver ustedes? Hiperrecogénicos. ¿Por qué? Porque parte penetra, parte se refleja. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces tiene que ver mucho esto, la superficie reflectante entonces. Y la superficie reflectante está dado ¿por qué? Por la densidad del medio. ¿Sí? Muy bien, ahí tiene el sonido incidente y lo que decían ustedes sobre todo Milagro, y ahora Cecilia hablaba sobre, mire, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión, que es lo mismo. ¿Sí? Y la refracción, observen la refracción, ingresa, ahora sí ingresa, ¿sí? Ya ustedes manejan el concepto y se desvía. Eso es refracción. Diferencia con el anterior, que el anterior no penetra. Este sí penetra. Esa es la diferencia entonces de refracción, ¿sí? Bueno, la intensidad. La intensidad vendría a ser la amplitud, ¿no es cierto? ¿Cómo aumentan ustedes la amplitud? Con aumento de la frecuencia. ¿Sí? Esa es la idea, ¿sí? Muy bien. Bueno, aquí de repente por ahí se escuchan decibeles. ¿Qué significan los decibeles? La intensidad del sonido. Es muy bien, ¿sí? Es cómo se mide la intensidad del sonido, ¿sí? En decibeles. Pero en realidad, para medir el sonido lo deben ustedes medir en el nivel de intensidad, miren, en watts por metros cuadrados o miliwatts por milímetros cuadrados. Y observen cuánto vendría a ser 10 a la menos 12, 10 a menos 11, 0, 0, 0, 0, 0, 0, cualquier cantidad de ceros hasta no completar los 12. ¿Qué hizo para no hablar así en este sentido tan extenso? Entonces Bell, ¿sí? Bell, ¿sí? Entonces creó un sistema, le dio un logaritmo básico de 10. Entonces al darle como logaritmo base de 10, entonces ¿cuánto es el logaritmo de 0? ¿Puede llegar a ser?
1, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, observen, ¿no? Cómo comienza a bajar esto y entonces ahí comienza, mire, ve, 100 a la 0, que es 1, son 120 decibeles para él. Y entonces, en ese sentido ustedes van bajando, mire, ve, y entonces ya comienzan a hablar en decibeles. ¿Cuál es la máxima cantidad de sonido que ustedes, porque deben saber diferenciar uno de lo que es sonido y el otro que son ruidos? Los ruidos son molestosos para el oído, ¿está bien? El sonido, ustedes más o menos ¿sí? Entonces, más o menos tendría que ser en este término, entre 60 y 70 decibeles, ¿ya? Entonces, cuando hablan ahí sobre las urbanizaciones y la calidad de vida que debe tener determinados grupos, ¿no?, de familias, entonces se habla de que los ruidos también son contaminantes, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí, perturban la calidad de vida. Entonces, ¿qué pretenden ellos? Más o menos que se hagan más o menos 65 decibeles como máximo. Entonces, el local que tiene más de esto y está ¿no?, disipando todos esos miedos, lo multan. ¿Sí? Entonces, para eso sirven los decibeles. ¿Sí? Entonces, eso era importante que ustedes que conozcan. Entonces, acá está, mire, ¿ve? 70 decibeles. Y de acá hasta aquí, y ya incluso, imagínense ponerse sin orejeras al costado de un avión como para cortarse los tímpanos. ¿Sí? Por eso se usan unas orejeras. Pero siempre, conforme van trabajando, ¿no? Los que hacen los que taladran. Los que rompen vista, profesor. Sí. El que hace el taladro, por ejemplo, el hecho rompe pistas. Muy bien. Sí. Es peor que meterse con mujer virgen, ¿sí? Claro. O mujer que nunca no ha tenido relaciones, hasta de vieja. Con eso hay que entrar con taladro. Pero si ni siquiera uno dice ni con taladro, entonces tendríamos con rompedor de pistas. Muy bien. Eso es lo que es intensidad, ¿no?, del sonido. ¿Ya? La intensidad del sonido. Que es importante la intensidad del sonido. ¿Para qué? ¿Para qué resolución? Sí, la intensidad del sonido es importante también, por cierto, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque aumentar la frecuencia también mejora la intensidad. Al aumentar la intensidad, entonces mejora la amplitud. Al mejorar la amplitud, también mejora la resolución. ¿Está bien? Esa es la idea. Muy bien. La atenuación. Mire, ve, ¿qué significa la atenuación? Conforme el sonido va avanzando, ¿sí?, se va perdiendo, ¿no es cierto? Es el mismo concepto de la penetración del sonido, ¿no es cierto? Entonces va siendo menos intenso. Esto es atenuación, ¿no? Atenuar el sonido. Ahí lo tienen ustedes, empieza en un rojo bien intenso y termina en un rosadito bien claro. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Entonces, aquí, conceptos que tienen esto. Resultado de estos 4 fenómenos importantes, ¿sí?, que ustedes tienen que saber: absorción, reflexión, divergencia y refracción. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Absorción, reflexión, divergencia, refracción. Doctor, de nuevo, por favor. ¿Sí? De nuevo. Ya. Entonces, la atenuación. Conforme el sonido va penetrando, entonces se va atenuando. ¿Qué significa? Va a disminuir. Tiene un sonido acá, mira, ¿ves? ¿Sí? Tiene un sonido acá, y acá hay 3 capas. 3 personas. Si, en primer lugar, Lilia, ¿sí?, yo lo veo bien. Pero a Jacinta no lo veo bien. Uno, porque es bastante chiquita, ¿no? Pero no solamente por eso, sino porque está más alejada. Sí, la distancia. Entonces el sonido se va atenuando. Entonces a Jacinta lo veo más chiquitito.
Lo sigue pasando, mire, así hasta Yamaco. ¿Sí? Entonces el sonido se sigue apagando. ¿Sí? Entonces a Yamaco ya casi no lo veo. Eso se llama atenuación del sonido. Conforme va pasando el sonido, entonces se va disminuyendo, entonces se va atenuando. Esa es la idea. Eso se llama atenuación. Y la atenuación influye bastante la absorción. ¿Por qué? Porque al penetrar produce calor. Al producir calor, entonces va a haber disipación de la energía, ¿cierto? Del sonido. ¿Sí? Va a haber una mayor reflexión, lógicamente. Choca, refleja y ya cuando llega el segundo va a reflejar menos, pues lógicamente. El tercero, mucho menos. Va a disminuir la divergencia, lógicamente. ¿Por qué? Porque el sonido se va disipando. Y finalmente la refracción, entonces choca, ¿no? Aparte de que hay una reflexión, entonces también hay una refracción, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces se está desviando el sonido. Y esa parte que se está desviando, entonces cuando llegue a Jacinta va a llegar mucho menor. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Sí. Con esos No, ejemplos, ya ¿cómo decimos no? Daisy. ¿Listo? Entonces aquí se están dando cuenta, mire, ve cómo va comenzando a disminuir, mire, ve. ¿Se dan cuenta? Eso se llama atenuación. ¿En qué consiste esta atenuación? ¿No? Consiste en que hay una mayor absorción, una mayor reflexión, una mayor refracción y una mayor divergencia. ¿Está? Y mayor divergencia. ¿Está bien? Menor distancia. Y eso no va a venir. Absorción. Profesor, en el examen Eso no va a Eso no va a venir en el examen. Eso no va a venir. no va ni todo, profesor, se pasa. Yo estoy estudiando para el año. Para mi futuro. ¿Qué es la absorción entonces? La absorción vendría a ser la disipación, ¿no es cierto? Sí, al penetrar el sonido produce calor y se va disipando, se va atenuando. Es parte de la atenuación. Eso se llama absorción. O sea, cede energía al medio. Conforme va penetrando, entonces va cediendo energía, de tal suerte de que cuando llegue ya Marco, ya la energía va a ser mucho menor. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. ¿Sí? Muy bien. Vamos al siguiente, y yo le estoy dando, sí, la impedancia acústica, ve. La impedancia acústica tiene que ver mucho con la superficie reflectante o la superficie o la interfase reflectante, ¿sí? Y eso está dado, entonces, básicamente, ¿por quién? Por la densidad, ¿sí? Por la densidad. Onda incidente, mire, ve, y onda transmitida. ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto? Entonces, este es un medio A y este es un medio B, o un medio 1 o un medio 2, si quieren llamarlo de esta manera, y ambos tienen diferentes densidades. Y si tienen diferentes densidades, entonces se va a formar acá una superficie reflectante. Entonces, la superficie reflectante, ¿por quién depende? Depende de la densidad de los medios, ¿no es cierto? ¿Sí? Que tienen como frontera. En función a su densidad, entonces va a hacer que esa superficie sea más reflectante o menos reflectante. Nuevamente le pongo el ejemplo. Por ejemplo, el hueso. ¿Sí? Que es bastante sólido, que es bastante reflectante. ¿Por qué? Porque la densidad del hueso es mucho mayor que la densidad del cuerpo. ¿Se dan cuenta? Es el ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y la densidad, la impedancia acústica depende de dos factores. Uno, de la velocidad y luego de la densidad. Eso es importante. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Entonces, aquí está. P significa densidad del material. ¿Sí? ¿Está bien? Porque P significa muchas cosas. ¿No es cierto? Este P significa densidad del material. ¿Ya está? Y la B, la velocidad. Entonces, de esto depende entonces, ¿no? Lo que es, ¿no? La impedancia acústica. ¿Pero qué es la impedancia acústica? La oposición que da el medio a la propagación del sonido. ¿Sí?
Por ejemplo, si Lilian acá, ¿sí?, me está dando con esa densidad de cuerpo, me está dando una determinada, ¿correcto? Si ella era doble de gorda, entonces, ¿qué va a pasar con eso? Me va a impedir más el sonido, ¿cierto? Va a ser mayor impedancia acústica, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ha aumentado su densidad. ¿Se dan cuenta? Ese es el idea. Muy bien. Seguimos avanzando. La difusión vendría a ser cuando tienen una superficie curva. No es igual que el sonido choque con una superficie lisa. Pero cuando tiene curvaturas, entonces también se va atenuando más el sonido. ¿Por qué? Porque comienzan a haber haces de sonidos, ¿no?, que se van disipando, ¿no?, van haciendo que se difunda más. Entonces va a haber una menor reflexión con respecto a esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es la idea. Entonces tenemos nosotros, observen aquí, y esto es un concepto que deben manejarlo bien, mi bebé, ¿sí? A mayor frecuencia, mayor difusión. A mayor frecuencia. Observen, porque hay algunos libros que este concepto está cambiado. Ya, por si acaso. ¿Sí? Yo ya lo he investigado bien. Entonces dice, a mayor frecuencia, menor difusión. Mentira, hay mayor difusión. ¿Y eso es por qué? Porque mire, ve, 100 Hz hace como 2 mV. ¿Sí? Pero si ustedes le meten, ¿no?, 1000 Hz, entonces va a difundir más, pues. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Sí. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? En algunos libros ustedes van a ver este concepto que está cambiado por si acaso. ¿Sí? En otras palabras, esos conceptos que están en el internet, no en libros, sino en internet. ¿Y por qué? Porque en internet no está filtrado. ¿Está bien? Ustedes reciben información, pero esa información no son confirmadas, por si acaso. Tienen que buscar, ¿no es cierto?, que sean verídicas. ¿Está bien? Entonces tienen que proceder al Google Scholar, ¿no? ¿Está bien? ¿Para qué? Para que en base a funciones de esas de los papers, ustedes puedan, eso sí es algo que ha sido filtrado, pero por si acaso. ¿Sí? Es académico, sí, muy bien. Así. Difracción o dispersión. Mire, difracción. Observen esto del concepto de difracción. ¿Sí? Onda incidente, mire. Pero observen acá, ¿qué está pasando? También las ondas se van a ser escuchados el sonido en esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay una onda difractada. ¿Sí? Se difracta, ¿ve? Y observe cómo cae la onda, ¿ves? Se encurva. ¿Sí? Por eso les decía, ¿no? Ese es el concepto de mayor penetración, mayor difracción. Difracción. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Se cae más Entonces, rápido. sí. Por eso dice, Puede quiere ser un alumno de menor frecuencia. ¿Sí? Claro. ¿No es cierto? Más largo. ¿Sí? Sí, más largo, que mantiene, Penetra más más. va a penetrar, pero chueco. Muy bien. ¿Qué prefieres? Con rapidez. Muy bien. Imagínense que estás así. Sí. ¿Qué hacen ustedes, chicas? Yo no voy a hacer las cosas. Muy bien. Bueno, es que así ya le ha pasado. Muy bien. Tenemos entonces, esto es la difracción, ¿ves? Observen, acá hay una barrera. Lanza un sonido, mire, y el sonido parte se disipa, ¿no es cierto? Se va al infinito y parte cae. Sí, se encurva, ¿ves? Cae, y entonces esta persona escucha lo que le está hablando en el otro extremo, ¿no? Se emociona por acá, profesor. ¿Listo? Eso es la difracción o la difractación. ¿Sí? Entonces ya tenemos el concepto informado de eso. Entonces ustedes para el examen estudien
Menor frecuencia, mayor penetración, mayor longitud, mayor difracción. Después todo lo pasan a Penetración, longitud, con eso difracción. solucionaron todos sus problemas, ya no tienen que estudiar papel por papel. ¿Lo tenemos? Muy bien. Acá está nuevamente, ¿sí? Lo que es el concepto de reflexión. ¿Sí? El concepto de refracción. Observen acá, no penetra, se refleja todo. ¿Sí? No penetra. Acá cambia. Y aquí la difractación, ¿qué pasa? Difracción. Cae. Ahí lo tienen ustedes. Esto sí se lo cerrado. Se va arriba, se va por Sí arriba. está así, velo bien, ¿ya? No tiene nada que ver la difracción con la Velo, penetración. velo. Sí, yo lo he hecho así, no lo he cambiado todavía. Sí, va a cambiar más adelante. No te preocupes, como vas a repetir el curso, Para aprender bien. Regréselo, que no vi bien. ¿perdón? Ahí, gracias. ¿Esto? Sí, regréselo, dice el profe. Regrésalo. No, ya lo vi. Ya la vio, dice. Ya lo vi. Bueno, y acá está nuevamente el concepto de reflexión, ¿no? De absorción y de difusión, ¿no es cierto? ¿Sí? También esto está en suelo. ¿Bien? Bueno, aquí es lo que es lo que es física de ultrasonido, ¿no? Historia no viene, ¿no? Sí. Historia no. No, pero lean de todas maneras. Muchas fechas. Muchas fechas, descubridores, precursores. Entonces ya sé cómo jalarlo. ¡No! Otra pregunta, las 20 van a ser historias. Muy bien.